Sí, señal de fecha. Es 11 de agosto. Es 8. ¿Sabe qué año miré? ¿Sabe qué año miré? Yo dije, se equivocó de mes. Entonces debe ser la otra semana. Sí. No, ya sé por qué. Porque es que había copiado el texto de la serie de correo. Fue la página donde decía bienvenidos, no sé qué. Listo, ya estoy grabando. Las 3:16. Bueno, hasta las 10. Voy a consultar con los estudiantes de pregrado. Yo creo que como deputado no hay problema. Igual lo podría hacer yo desde mi oficina en caso. En 15 días es el día sin cargo, parece. Y me está preguntando el profe Carlos eso, porque desde tiempo me queda un poquito difícil. No, porque virtual, eso siempre es virtual. Es que sin cargo sin moto. Pero preguntas si ustedes tienen ese día acá o... Yo no los voy a... ¿Tienes a esto? Sí, estoy viendo esto y pues el seminario. Pero pues súbase a la bici, ¿no? La incentiva de subirse a la bicicleta. Yo una vez sí me vine en bici. Yo la verdad me he venido varias veces en bici, pero el camino es un poco peligroso. Sí, yo como vivo un poco al sur. Pero una vez me vine un día sin carro, pero el problema es que había más polución por la ciclovía, pues había todo el carril de buses. Entonces escuchaba mucho más como que normal. Por la cicla, ok. Por la ciclovía de la séptima. Y ese día exime de la carga y ese tipo de cosas. Sí, yo imagino que sacan, porque hay, por ejemplo, taxis que tienen pico y placa. Entonces imagino que ese día sacan todo, que son los que más contaminan, más que los particulares. ¿Quién sabe si el profe Hugo Laprilli, porque él es híbrido? Sin carro y sin moto, nada, no importa qué tipo de importa que sea eléctrico. Sí, no importa. La vez pasada había como una polémica por eso, que los carros eléctricos no contaminaban. Pero el profe Hugo sí, él se viene trotando, ¿cierto? ¿Qué pasa? Sí. En 2 semanas. Que dentro de 15 días sería sin carro y sin moto. ¿Dentro de 15 días? Sí, señor. ¿Y ustedes cómo están enterados de esas cosas? Pues yo estuve mirando precisamente cuando llegó la noticia y miré, justo el jueves. No vendré. Entonces yo creo que lo hacemos virtual, me toca a mí convencer a los del bosque, a los de Telegram y desde Tenjo. Pero igual tú dictas clase pregrado, también tienes que convencer. Dentro de 15 días le tajarles. No, todavía no existe. Recuerde que la cambiamos, usted tal vez y yo. No, pero yo sí, yo no tengo problema, yo uso la bici. Yo la uso. Yo puedo venir en bici también, no sé. Sí. No, pues yo lo estaba viendo, pero más. Igual siempre está habilitada virtual. Somos un grupo. Sí. Yo me conecto entre 15. Sí, que es
el profe Rafael no. No, realmente no, que no pudiera ser. Que después miraba la grabación. Listo. Bueno, la idea de hoy es, como el foco principal que yo veo de esta sesión es darnos cuenta que lo que hemos visto desde la Joint Differentiation sí es aplicable sobre funciones que encontramos en finanzas. Entonces el ejemplo que vamos a tomar es el modelo de Black-Scholes y lo único que vamos a mostrar es que esa hipótesis que teníamos del programa lineal en el que cada línea se define una nueva variable sí se puede aplicar con un modelo como estos. Es como el objetivo principal. Entonces para eso voy a hablar de opciones. Luego muestro o presentamos las fórmulas de Black-Scholes, que es para valoración de opciones, y vamos a mirar los códigos que son iguales a los de la vez pasada, es decir, son de ejemplo para mostrar que justamente ese sistema, programa lineal se puede hacer. Es simplemente simplificar cada uno de los pasos que debería tener nuestra implementación de este tipo de diferenciación. Entonces vamos a llamar a una opción call. Es una opción en la que yo recibo el derecho de comprar una acción o un derivado en cierta fecha y a cierto precio. Entonces no es la obligación de comprarlo, sino el derecho de comprarlo. Yo puedo ejercerlo o no puedo ejercerlo. Luego tengo la opción put, que es lo mismo, pero tengo el derecho de vender. Entonces ya no es comprar, sino vender. El precio del contrato que tiene la opción es conocido y la vamos a llamar como strike. Y la fecha también es conocida, está dentro del contrato y la vamos a llamar fecha de expiración. Entonces hay dos tipos o dos clases así como grandes de opciones que encontré, que son las americanas y las europeas, y se diferencian en cuál es el tiempo en el que yo puedo ejercer la opción. Entonces la americana puedo ejercer mi opción, mi derecho de compra o venta durante todo el periodo de tiempo hasta la fecha límite, y la europea solamente lo puedo ejercer en la fecha. Ok, entonces vamos a ver un ejemplo súper rápido de opciones. Entonces nos piden definir la opción que tiene el subyacente acciones de Apple, y el precio strike es de $340. Entonces si vemos aquí están como la tabla de los precios strike, y el que nos va a interesar es la última fila en el que justamente ese strike va a ser de 340. Entonces nos dicen que el precio indicado es $20.30. Esto es porque la opción que nos están pidiendo es en diciembre, entonces a diciembre el ask es de 20.30. Ok, entonces el precio indicado es de 20.30. Este es el precio por una opción para comprar una acción, aunque usualmente yo vi que en opciones no se usa es más por portafolios, no por opciones únicas. Pero bueno, aquí estamos trabajando solamente una opción. Ok, y usualmente, este es otro de lo que veía buscando de opciones, es que usualmente uno compra son paquetes de acciones y no por una. O sea, el subyacente usualmente son paquetes de acciones. Entonces, si hacemos la cuenta, como vamos a tener 100 acciones, por decirlo así, el valor total va a ser de $2030. Entonces, si uno utiliza o uno compra esa opción por $2030, pueden pasar dos cosas. Si al precio de Apple, que es el subyacente, a la fecha de terminación del contrato no está por arriba del precio strike que dijimos, que era de 340, entonces la opción no se ejercía. Y perdemos pues lo que nos valió la opción. Y por otro lado, si el precio está por arriba de los $340, pues a mí me interesa ejercer la opción. En este caso ponemos el ejemplo en el que está en $400, y uno puede hacer la cuenta para sacar el profit neto de las 100, como el paquete de 100 opciones que compraría. Entonces, en este caso, pues la ganancia neta sería de 3.970, descontando también la diferencia entre el precio strike y el precio stock que está en ese momento, y el valor del paquete
opción o el valor de las opciones que compramos. Entonces hay 4 formas de entrar al mercado en estas opciones y es comprando o vendiendo calls y comprando o vendiendo puts. Y aquí, bueno, los compradores se refieren como tener posiciones largas y los vendedores como tener posiciones cortas. Entonces, la idea que nos interesa es intentar modelar esta situación que tenemos aquí, es saber en cuánto debería yo comprar el paquete de opciones o la opción, dependiendo de todos los elementos que vayan a influir en el mercado. Entonces hay 6 factores afectando ese precio de la opción. Entonces el primero es el precio actual o el precio stock que se llama de la opción. El K es el precio strike, que lo definimos por el precio del contrato. El T es el tiempo de expiración de la opción. Sigma es la volatilidad del precio. Y aquí es del stock del subyacente. R es la tasa de interés libre de riesgo. Y 6 están los dividendos que son que se espera que sean pagados por las acciones del subyacente. Entonces la pregunta es cómo está relacionado la opción del precio, que es lo que nos interesa modelar, con el cambio de estos 6 factores. Es decir, ¿qué pasa cuando yo empiezo a variar cada uno de estos factores y dejando los demás constantes? Entonces, si nosotros empezamos a variar el stock price o el strike price, para opciones call, el payoff va a exceder el precio del strike, es decir, a mayor precio stock va a ser más valorada la opción, y en la opción put es al revés. Entonces era lo que veíamos con la anterior. En el caso de la call, pues yo ejercía la opción porque el precio estaba por arriba del precio strike. El tiempo de expiración pues depende también de si la opción es americana o es europea, que es lo que decíamos al principio. Si es americana, pues como yo voy a tener todo ese rango de tiempo para poder ejercerla, a mí me interesa, o se presenta que a medida que pasa más y más el tiempo, la opción se convierte más valorada o su precio aumenta y al menos las ganancias aumentan. Y en las opciones europeas depende mucho de la forma de la opción. Entre paréntesis hay un caso especial en donde el tiempo no importa, sino los dividendos afectan en la opción. Entonces depende también la opción en europeas. No podemos dar como una especificación clara sobre el tiempo. La volatilidad entonces es una medida de los movimientos del stock price, es decir, qué tanto se me está moviendo el stock price en cierto periodo de tiempo. Y si la volatilidad aumenta, sí, en este caso es para calls y puts, para ambos tipos de opciones. Si la volatilidad aumenta, entonces sí, como que la volatilidad intenta medir dentro de la opción. Mide qué tan volátil es la opción del subyacente, la acción del subyacente. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una call o una put o una opción y el subyacente es muy volátil, primero me va a generar como incertidumbre sobre el precio final de esa opción. Entonces, aquí en la volatilidad, no recuerdo si aumenta. Más volatilidad, mayor precio. Pero para ambos tipos de opción. ¿Sí? Y luego tenemos la relación con la tasa de interés libre de riesgo. Esta afecta el precio de una opción de una manera menos clara. Si asumimos que la tasa de interés incrementa, mientras todas las otras variables están constantes, los valores de las opciones aumentan. Aquí lo diferente de la tasa de interés respecto a las otras es que usualmente cuando la tasa de interés aumenta, las otras
no van a quedar constantes. Entonces es como una más complicada de interpretar. Y los dividendos son como valores que son esperados que se paguen por los subyacentes, pero en el modelo que vamos a trabajar no vamos a trabajar con dividendos. Simplemente es como un factor que se puede agregar al modelo. Y hay dos tipos de fórmulas, uno que agrega los dividendos y otro que no. Eso depende de si se los coge continuos o no, me imagino, ¿no? Que si son continuos, pues se lo mete a la tasa de interés y ya no pasa nada. Pero si no son continuos, no puede. Sí, o sea, yo encontré las dos fórmulas y lo único que hacía era multiplicarle el factor ahí al precio stock, que parecía como parte de una exponencial. Pero sí se puede ver como yo meterse a la tasa de interés. Entonces, para el modelo, lo que tenemos es, bueno, lo de los dividendos es que aquí va a aparecer una exponencial de los dividendos. Entonces, sí, es sumarle los dividendos a la tasa de interés. Pero entonces está sin dividendos, entonces esa exponencial no aparece. La C es de los precios para las calls y la P es de los precios para las puts. Aquí la única variable que es desconocida es esa n, que es una distribución normal, es como la función acumulada de esa distribución normal, y los de 1 y de 2 están determinados por estos dos factores. Entonces el de 1 incluye todas las variables que vimos anteriormente, los factores que afectan sobre el precio, y el de 2 es una relación directa del de 1. Entonces vamos a utilizar estas dos fórmulas que son el modelo de Black-Scholes para encontrar el precio de las opciones y aplicarles justamente lo de diferenciación algorítmica. Entonces vamos a mostrar que estas funciones, así incluyan por ejemplo esas distribuciones de probabilidad, se pueden escribir en un SAC, es decir, un programa lineal simple. Okay. Entonces, un ejemplo del uso de estas fórmulas, entonces asumimos que se han vendido $300.000 en una opción de call, sí, en una opción call europea, sobre 100.000 acciones de un paquete de 100.000 de una acción que no paga dividendos. Entonces tengo los valores de la opción, es decir, de los factores específicos de esas opciones. Entonces el S0 es 49, K igual a 50, la tasa de interés es del 5%, la volatilidad es del 20% y el tiempo de expiración son 20 semanas, que ya aparece ya transformado a años. Entonces si uno empieza a hacer las cuentas, y esto nos va a servir como para entender el diagrama de la función, debería uno empezar por el de 1 y el de 2, calculando de 1 y de 2. Entonces ese es el proceso que está aquí. Calculamos el de 1, que es aproximadamente 0.054, y a ese le aplicamos su distribución, su función acumulada normal. Luego el de 2, con la misma forma, entonces de 1 menos esa volatilidad a raíz de tiempo, igual a normal de ese valor, y los incluimos sobre la fórmula de la score. Entonces aquí el valor de la opción me da aproximadamente 2.40. Es decir, que si el paquete tenía 100.000 opciones, entonces se debieron haber pagado o vendido. Se debieron haber comprado por 240.000. 24.000, ¿no? ¿Son 100.000? Así es, sí. 240.000, sí. Entonces, como en el ejemplo nos decían que la institución las vendió a 300.000, pues no coincide con el valor teórico y se vendieron por 60.000 más de lo que deberían según el modelo. Okay, entonces ese es el uso de la fórmula. La idea como demostrar el ejemplo del uso es saber cuál es el orden para calcular los valores dentro de la fórmula y cuál va a ser el diagrama que vamos a utilizar para la diferenciación. Entonces aquí lo que voy a presentar es justamente por qué nos interesa trabajar sobre las derivadas parciales de ese modelo. Y es
cuando uno está haciendo inversiones y, por ejemplo, compra opciones, la idea o un concepto clave es el de hedge, que es como protegerse del trade que está haciendo. Cobertura. En español. Gracias. Ok, entonces hay muchas formas de cobertura. Yo conocía, por ejemplo, la del stop loss, que es, por ejemplo, empezar a definir stop loss y hacer coberturas de ese tipo que son mucho más simples. Entonces aquí vamos a mostrar que hay formas de utilizar las derivadas parciales del modelo para empezar a hacer modelos de coberturas. Entonces estas derivadas del modelo las vamos a llamar griegas y son justamente medidas que van a cuantificar distintos aspectos del riesgo en una opción. Entonces, como vemos, como hay 6 factores que influyen en el precio de la opción, pues hay 6 factores que van a influir en el riesgo de pérdida de ganancias en esa inversión. Entonces, usualmente, si uno conoce los valores de los riesgos, podría empezar a cambiarlos. ¿En qué sentido? Ahorita creo que lo menciono, pero por ejemplo, si conozco la derivada parcial o el riesgo que representa empezar a mover la volatilidad o empezar a mover el clásico que es el stock price, entonces yo puedo empezar a definir coberturas que si mi stock price aumenta, no sé, la parcial respecto al stock price es 0.05, entonces yo debería hacer una cobertura que cubra ese 0.05, es decir, intentar llevar esas parciales o esas derivadas a cero o muy cerca a cero para que esté cubierta la inversión. Pues esas medidas o esas derivadas parciales que vamos a estar sacando justamente se utilizan en finanzas para hacer coberturas o para hacer planes de cobertura sobre la inversión. Entonces las griegas o esas derivadas parciales, vamos a empezar a verlas. La primera es delta, es la tasa de cambio del precio de la opción respecto a el precio del subyacente. Entonces aquí tenemos delta P que representa el precio respecto a delta S que representa el subyacente. Si estamos trabajando sobre un modelo de Black-Scholes, entonces si saco la derivada parcial, si sacamos la derivada parcial respecto a ese stock price, pues el único elemento es justamente esa distribución normal y es justamente el valor de SP no se confunde con el de puts. ¿Sí? SP no se confunde con el de. sí, debe poner otra letra. Sí, es verdad. Pero es para ambos, ¿no? Pegue. Sí, es para ambos. O sea, aquí, por ejemplo, el delta del call sería el N solamente, y en el delta del put se resta 1. Y lo mismo haciendo la derivada parcial del modelo para el put. Pero sí, es simplemente sacar las derivadas parciales. Ok. Sí, aquí debe cambiar fue la letra, no me di cuenta de la variable. Pero bueno, la segunda sería tita. En el caso, entonces, ahora vamos a tomar la variación respecto al tiempo. Y si trabajamos sobre el modelo de Black-Scholes, tenemos esas fórmulas para el call y para el put. No voy a mostrar los cálculos porque, bueno, al menos esta es larga. Aunque la primera también, delta es larga y de ahí uno tiene que hacer el cálculo. Ah, no, no sobre esta. Creo que es sobre la volatilidad. En la que uno tenía que hacer varias sustituciones para llegar al valor que hemos acá. Gamma es la segunda derivada respecto al precio, es decir, es la aceleración respecto al precio. En el modelo obtenemos que para el call y para el put son las mismas y allí está su valor. Luego tenemos vega, que es respecto a la volatilidad. En este caso, para el call y para el put son la misma. El precio stock por la raíz de t por aquí está n, no sé si en las anteriores apareció, pero esta n ya no es minúscula porque como es la derivada de la distribución normal acumulada, esta es la densidad, es como la diferencia que dice ahí en la anotación. Las minúsculas indican la densidad.
Luego Rho, que es respecto a la tasa de interés, o tenemos también el valor para el call y para el put. Y en el ejercicio que teníamos al principio, entonces tenemos las griegas, la definición formal de la griega, la definición bajo el modelo de Black-Scholes y los valores que dan sobre el ejemplo que tenemos al principio. ¿Listo? Entonces ahí como para que uno se guíe de los valores de esas derivadas parciales. Ok. Y ese valor es con respecto, digamos, a centavos de dólares. O sea, porque como el coin, es una curiosidad de cómo está el ejemplo. Digamos, si yo interpreto que el cobre costaba 2,40 centavos, si no estoy mal. Sí. Eso implica que esos son como, digamos, 52 centavos. Sí. Sí, pero es que aquí no es, creo que aquí las deltas, bueno, las griegas, no están en valores de dólares, sí, sino están en porcentaje. Creo que son porcentuales. Es decir, el cambio es el 52%. Creo, no estoy seguro. Ese es en dólares. Ese que puso ahí es en dólares. Sí, la verdad no recuerdo, es que yo hice muchísimos cálculos para poder obtenerlas y no recuerdo cuáles Pero valores. yo supongo que también es sí. Porque igual usted tiene pues digamos, tiene los precios, ¿no? Está calculando, se vería diferente si el estudiante tenía como el proceso de los retornos o algo por el estilo. Sí, exacto. Ah, no, sí, sí es en dólares porque, por ejemplo, si uno tiene aquí el 0,52, significa que el aumento va a ser de sí. Sí. Lo que le dice es. Esa P es de put, no, esa era una call. No, es la que da con. No, es de. Entonces, sí, si el precio del activo sube un peso, Sí. la call le va a subir 50 centavos, lo cual es totalmente racional porque pues valía, estaba $1 in the money, y valía $2. Entonces, ahí como que se ve como esa relación. Sí, los valores ahí están en dólares. Ok. Listo. Entonces, aquí está la parte como de cobertura que hablábamos de, bueno, ya calculé las griegas, ya calculé esas derivadas parciales que son las que me miden el riesgo de mi opción. Entonces, ¿cómo se harían esas coberturas? Entonces aquí hay algunas de las que leí. Pues, las dos primeras son usando las primeras justamente griegas, que son delta y gamma, que teníamos ahí, que son siempre derivadas respecto al stop. Entonces aquí dice la cobertura en delta, creo que es lo que les explicaba al principio cuando lo mencioné, y es, yo calculo delta y voy a revisar cuál es el valor de delta, y lo que quiero es llevar ese delta a cero, haciendo con otro trade, otra inversión que sea contraprestación a ese delta que tengo. Entonces, allí es, si mi delta es positivo, pues entonces yo quiero una posición que sea menos delta para que al involucrarlo dentro del portafolio se intente llevar esa cobertura de ese delta a cero. Entonces, la idea de las coberturas, por lo que estuve mirando aquí en esta parte, es casi siempre llevar justamente esas griegas a cero. Y esa es la idea de hacer las coberturas para este modelo. Entonces, delta hedging es simplemente intentar hacer más operaciones para que mi delta vaya a cero. Igual el gamma. Lo que pasa con gamma es que primero usualmente se tiene que hacer delta, o sea, uno hace delta, lo lleva a cero y revisa en cuánto está el gamma e intenta llevar el gamma a cero. Entonces es como una cadena de coberturas dependiendo de cada una de las griegas que se toman. Y usualmente estas coberturas se hacen cuando uno supone que la volatilidad es constante. Nosotros vimos en el ejemplo, por ejemplo, que decía sigma o volatilidad es igual al 20%. Significa que siempre va a ser del 20%, pero eso no es real. Entonces, estas se realizan bajo la suposición de que la volatilidad es constante. Si no es constante,
Entonces uno debería utilizar vega, que es justamente la griega que calcula ese riesgo respecto a la volatilidad. Entonces intentaría hacer coberturas respecto a vega. Igual, lo mismo, esa cobertura bajo estas griegas es intentar llevar esa vega a una posición vega neutral, que es justamente que el vega sea igual a 0. Entonces por eso es como el sentido de trabajar con las derivadas parciales de un modelo de valoración de opciones. Puede ser este o puede ser el binomio, en el que uno tenga la forma de medir ese riesgo, y la forma de medirlo aquí es justamente con las derivadas parciales. Entonces tenemos que calcular esas derivadas parciales. La idea ahora es mostrar que con el modelo de Black-Scholes sí podemos aplicarle lo que hemos visto de teoría de diferenciación algorítmica, es decir, podemos convertir ese cálculo de Black-Scholes en un programa lineal y sus derivadas también van a ser un programa lineal. Entonces, aquí simplemente recordé las fórmulas y justamente lo que vamos a mostrar es que la implementación de Black-Scholes se puede hacer a través de un programa SAC, que era nuestro main assumption del trabajo. Entonces aquí está el ejemplo en Python. Yo creo que tengo bueno, creo que lo voy a mostrar así, pero ahorita mostramos en el collab cómo se ve. Simplemente ver que este ejemplo es para una call y lo único que nos interesa es ver que cada línea de código está definiendo una nueva variable. Entonces es lineal y es simple, que esa era justamente la definición que teníamos, y al final la última variable es el valor de la función. Entonces la implementación de la función de Black-Scholes se puede hacer a través de un programa lineal, que es justamente esto. En este caso, vean que las variables intermedias que nos van a pedir luego en los adjoints son D1, D2 y los dos cálculos de las acumuladas. Entonces tenemos esas 4 variables intermedias y la variable final, que ya es el precio de la opción. ¿Z qué es? ¿Señor? Z es precio inicial, Z es mi activo, Es el vector de inputs. input, que y es son un vector de input, que es share el price, stock, el strike, el tiempo, volatilidad, tasa de interés. este interés también, ¿no? Sí, tasa de interés también entra. Que es el 3 y el 4 es la volatilidad, ok. Sí, son 5 inputs porque dijimos que no íbamos a trabajar con dividendos. ¿Listo? Entonces, esa implementación de programa lineal nos permite hacer este diagrama, que ya no es tan bonito como lo escribíamos en las sesiones anteriores, pero simplemente en rojo están los inputs iniciales de la función, tal cual. Entonces tiempo, tasa de interés, strike, stock y volatilidad. Si recordamos el ejemplo y recordamos el código, lo primero que calculamos son el de 1 y luego el de 2. El de 2 depende del 1. Y a partir de estos dos calculamos los valores de la normal acumulada y con todo eso se puede llegar al precio. ¿Listo? Entonces ese es como el diagrama de nuestra función, y el diagrama nos servía para poder saber cómo era el orden de los adjoints que íbamos a calcular cuando teníamos una función de varias variables. Entonces recuerden que uno empieza como del final hacia el principio. Entonces, mi primer adjoint es el adjoint del valor de la función, que en este caso es C, por lo que estamos trabajando una call. Entonces, el adjoint de C sería 1, que era la inicialización del programa. Luego iríamos a los adjoints de N1 y N2, que serían las derivadas parciales de las funciones que dependen de N1 y N2 por el adjoint de esa función. Entonces, en este caso, la única función que depende de N1 y N2 es C, es justamente el precio. Bien. No, solo, me da pena interrumpirlo, pero este diagrama, te digo, no se ve tan bonito, pues por lo que no es tan como lineal como el anterior, ¿no? Digamos, uno quisiera tener como esos algoritmos que fueran como más lineales, o No. eso no influye en nada, solamente como comentario. Sí, lo que vimos aquí es el diagrama. Es como para ver cuál es el orden
de la implementación en la función. Lo que nos interesa, la función puede tener un diagrama muy feo, pero si se puede implementar de esta forma, es decir, que cada línea sea una nueva variable y yo pueda ir construyendo las variables intermedias del programa, si eso lo cumple, entonces se puede aplicar a join. Sí, no, más me estaba pensando como que si tú lo pones como en una línea recta del algoritmo, ¿cierto? No vas a reutilizar, bueno, vas a reutilizar pero variables intermedias, no las iniciales otra vez. No sé si eso mejora esas, como habían una sumatoria, de pronto las sumatorias se vuelven más cortas, bueno, no sé, era como en ese sentido de Sí, que era mejor, ¿no? hay una... Ahorita lo vamos a ver que, por ejemplo, el D1 no se necesita incluir dentro del el cálculo de la join, pero hay una cosa que le llaman como cinta de diferenciación algorítmica, y es justamente lo que estás diciendo, es que voy a guardar en la cinta de la memoria, que voy a guardar de la función en la memoria del programa. Entonces, claro, si yo ya usé todos los inputs y llego a variables intermedias, pues van a haber inputs que no necesitaré. Pero todo depende, volvemos a, no sé si te acuerdas que lo mencionamos en la sesión 2, es yo puedo tener dos implementaciones distintas de la misma función. Entonces todo depende de cómo organizas tus variables intermedias. En este caso, yo tengo mi variable intermedia, por ejemplo, t, que influye en d2, pero t solamente influye también en el precio directamente, porque no hay forma en esa función de precio de reemplazar esa cosa que tenga t por una variable intermedia. Tú podrías crear una variable intermedia adicional, pero todo depende de la implementación. Yo creo que solo se puede optimizar las variables intermedias. Exacto. Porque los inputs están dados. Sí, sí. Entonces, lo único que cambia, digamos, la eficiencia basada de pronto en la topología esa, es si yo juego con los intermedios y si es totalmente lineal, entonces los intermedios en un layer más arriba, pues ya no, la eficiencia creo que la ganas es porque si tienes un layer más arriba ya puedes olvidarte de los intermedios del layer más abajo. Exacto. ¿Sí? Eso es como lo que Eso yo creo que sí influye en la eficiencia. Pero digamos aquí, digamos, lo que dice Manuel es igual, dada la configuración aquí uno no puede olvidarse para sacar el input, para sacar el output de los inputs, ¿sí? Pero probablemente hay otras que sí sean una configuración completamente así. Y ahí es donde yo creo que sí vale la pena pensar optimalidad en la forma en que tú armas Hay grafos más o menos. el grafo, exacto. Un grafo y Sí, pueden haber grafos más óptimos que otros. Sí, porque por ejemplo, no es un modelo lineal y yo tengo varias variables intermedias. Yo puedo unir dos de esas y definir otro modelo en la que tenga una variable menos. Entonces ya son dos modelos distintos y revisar cuál de los dos es más óptimo. Pero eso lo hablan luego en el libro, en lo que les digo de que hay que definir la memoria del programa. Y yo arranco con los inputs, voy a crear mis variables intermedias. Entonces las variables intermedias en un principio están en el tape de la función. Y luego arranco con más variables intermedias. Entonces creé 3 variables intermedias, luego creo 2 variables intermedias. Por ejemplo, aquí creé 2, luego creé 2. Y entonces ahora para las últimas 2 necesito definir si las primeras 2 las vuelvo a necesitar luego o las puedo olvidar. Si las puedo olvidar, entonces salen del tape de la función y me quedo solamente con las que necesito. Entonces al final tienes un tape o una cinta de memoria de la función que tiene todas las variables intermedias optimizadas y solamente vas a guardar lo que necesites. ¿Y este está optimizado? No, Este es solamente un no, ejemplo. eso es por el ejemplo. Sí, porque por ejemplo, tú puedes hacer una variable intermedia entre t y r, crear una nueva variable intermedia y luego ponerla en el precio. Está entra en... El RT que aparece allá en el exponencial, eso puede ser una variable intermedia para mí, pero yo no la puse como intermedia. Entonces todo depende desde la implementación y cómo se va desarrollando la implementación. Manuel, qué pena, es que no entiendo por qué el Sigma lo tiene esa parte y digamos como que no tiene una conexión con el precio como las otras variables. Sí, porque en este caso no
no pasa lo de t, que t influía en D1 y en D2, y además aparte influía en el precio. Con sigma no pasa eso. Cuando se vaya. El propósito es ser, pues ya conociendo él, ya no necesita conocer. Mira que si tú usas sigma aquí y sigma aquí, ya no necesitas sigma en la función, porque ya lo tienes involucrado en el D1 y D2. Entonces, claro, sale sigma de estos dos, pero está relacionado con lo que estábamos hablando. Entonces, cuando yo ya defino D1 y D2, yo ya no necesito sigma. Entonces, continúo solamente con D1 y D2 y están en la función. Esa es como la idea. Entonces, lo puse abajo porque sí sea más organizado. Pero sí, la idea de no tener una flecha hasta el precio es esa. No vuelve a aparecer en la función. Listo. Entonces, el diagrama lo que estaba diciendo, el diagrama nos ayuda a entender cuáles son el orden de los adjoints y cómo van a salir esos adjoints, pero es la misma definición que teníamos formal. Entonces, por ejemplo, si uno quiere sacar el adjoint de D1, entonces es la derivada parcial de la función que dependa de D1 por el adjoint de esa función. En este caso, la función que depende de D1 es N1 y D2, ambas. Entonces tengo que sacar la derivada de N1 respecto a D1 y de D2 respecto a D1, cada una multiplicada por el adjoint de N1 y D2 respectivamente. Eso se suma y ese sería el adjoint de D1, por ejemplo. Entonces de esa forma es que uno define los adjoints desde el precio hasta los adjoints de las variables, que en la primera o segunda clase demostramos que eran justamente las derivadas parciales. ¿Listo? Entonces, aquí el código. Igual el código solo es de ejemplo para ver que la implementación de la join es lineal. Aquí tengo el mismo ejemplo de las diapositivas. Entonces tenemos las mismas variables. Recuerden, vamos a trabajar con dividendos. Este es el código que está en la presentación definiendo la función. Y luego tenemos el ejemplo, los valores de las opciones que nos hablaban allá. Entonces, este sería la definición de nuestro vector de adjoints, que va a ser 10 por 1, 1 por 10, depende si uno lo toma columna, y la inicialización de la última pues es 1, que es lo que teníamos desde un principio. Entonces la idea es ir llenando esos adjoints. De nuevo, esto no está optimizado ni mucho menos. Pero la idea es que yo puedo ir llenando, por ejemplo, este 8 significa el adjoint del N2, luego el 7 el adjoint del N1, el 6 el adjoint del D2, luego el D1. Pero estas derivadas son con respecto a... que tienes que poner son las derivadas, ¿cierto? Sí, aquí son... No, pero no importa. O sea, están todas. Sí, ahí están todos los adjoints de cada variable intermedia. Porque en el N1 tendrías que tener una derivada con respecto a sigma, t, r. No, porque esa es la diferencia de adjoint y del Ah, claro, ya, es la derivada, es al revés, la derivada del resultado con respecto a N1. Exacto. Voy para atrás, sí, que bueno, estaba pensando en el otro, No. que va para adelante. En el forward sí yo necesito mis derivadas dependientes de cada uno de los inputs, pero como esta función es del tipo que decíamos tengo más inputs que outputs, en este caso solo un output, entonces me interesa utilizar el adjoint. En el adjoint entonces voy de para atrás. De hecho en un principio ni siquiera sé cuáles son mis inputs, el programa ni siquiera sabe cuáles son los inputs. Entonces aquí simplemente estoy llenando los adjoints y entonces los 5 últimos adjoints, que en este caso son los 5 primeros valores del vector que estamos llenando, son las derivadas parciales, que en este caso se llaman griegas. ¿Listo? Entonces uno dice aquí que va a imprimir las griegas. Entonces delta, theta, vega y rho. Recuerden que gamma es una aceleración, entonces aquí no está calculada, que sería una segunda derivada. ¿Listo? Y ya, entonces son los mismos valores que aparecen en la tabla.
Y esta sería como la demostración de que Black-Scholes puede implementarse a través de diferenciación algorítmica. Entonces, pues vamos un momento a la presentación para hacer este comentario y es, se puede probar que la join de D1 siempre es 0, entonces el código puede ser optimizado, igual que era lo que hablábamos. El adjoint de D1 siempre es 0, entonces no lo necesito durante el cálculo de los demás adjoints. De hecho, el código se reduce un montón porque aquí el adjoint de D1 es el 5. Entonces, por ejemplo, tenemos este valor que está multiplicado por 5 por 5 y ya sabemos que se van a ir. Entonces no necesitamos un código de más en ese sentido. Porque es el adjoint. Ellos lo llaman como la Si uno mira el diagrama, más o menos puede derivar. O sea, dicen que el adjoint de D1 es 0. Porque ninguna de las derivadas, ninguna de las griegas depende de esa variación. No, sí hay. O sea, en el libro lo muestran es más por el lado de finanzas y es. Ellos dicen que el D1 es la frontera donde van a estar los óptimos de los precios. Y entonces el óptimo para ellos debe tener derivada 0. Esa es la justificación que ellos dan en el libro. Y el de 1 es la. Puede volver un momento la. De grande 0 hasta D1, de R menos X al cuadrado sobre 2. Pero es que aquí no, o sea, primero no deberíamos mirar como la derivada de D1, sino las derivadas que dependen de D1. Sí, O sea, no son las griegas, son las anteriores, sí, son las derivadas a. En realidad. sí, o sea, este D1 barra no es una griega. No. D1 barra sería el que calculamos ahorita, la suma de las parciales de N1 Okay. y de 2. Vale, esas son las griegas exactas, ¿cierto? Es que yo lo que creo es que tal vez si escribe como D1 en términos de D2 o algo así, entonces tal vez las derivadas de N1 y N2 hacen que se cancele o algo así. O sea, ellos Mezcladas cuando las en el libro mencionan que este valor representa algo específico dentro del modelo. Pero no mencionan qué. Entonces, lo único que dicen es como en la región. No, pues sí, eso sí parece un. Es la. Eso parece una especie, o sea, lo que usted dijo al principio, que es pues eso arriba tiene una, digamos, es la tasa de crecimiento del precio dividida por la volatilidad del precio. Si eso es algo como, se parece a ese trade-off entre riesgo y retorno. Pero N de D1 sencillamente es la probabilidad de terminar con S0 más grande que K. Eso es N de D1. La probabilidad de terminar con. Ok. ST más grande que K. Ese tema. Ok. Eso es D1. N de D1. Entonces, usted mira D1, pues es hasta se corta la norma del par. Para que le dé esa probabilidad. Sí, ellos lo justifican con algo parecido. Definen como una región donde está todos los. No quiero decir precios porque no recuerdo el valor exacto de la palabrita que estaba. Pero definen una región y dicen: vamos a buscar los óptimos. Los óptimos deben estar en los valores que cumplan esto. Entonces, como este es un óptimo, su derivada es 0 y lo asocian con el adjoint. Entonces, por eso dicen que el adjoint de D1 es 0. En el programa se puede ver que ese adjoint es 0. O sea, siempre el B bar 5
da Pero cero. y es exactamente cero. Exactamente cero. Entonces, ahí viene la optimización que se dice de, como la join de D1 es cero, pues a partir de que yo encuentro que la join de D1 es cero, voy a dejar de utilizarla en el programa o en los demás adjoints que vienen. Pero entonces sí quedaría como pendiente saber a qué hace referencia este valor de 1. No sigue el de 2, ¿no? Es que como están relacionados, o sea, D2 es lo mismo que D1, pero aquí con el negativo. No sé si se ve. El negativo es adentro, ¿no? Eh, Y R menos un medio signo. Sí, Sí. sí, sí, sí. Sí, yo pensaba como dos cosas. Una es como, lo único que cambia, o sea, de D1 a D2 en términos de derivadas es un signo, ¿no? Para los sigmas. El resto todo es igual. Pero no sé si eso tenga algo que ver. Yo no sé por qué hacerlo, la verdad. Sí, no, no, tanto obviamente no como la interpretación efectiva que hay. Es chévere, claro. O sea, como que lo puse acá, Y yo lo veo matemáticamente como Porque que viene- se cancele algo así. es que sí, o sea, como es el adjoint, verlo matemáticamente es difícil porque a veces vas a tener, como es la parcial de N1 y la parcial de D2, a veces van a ser cosas muy raras, o para llegar al cero directamente. Entonces yo creo que no hay que guiarse solamente por lo matemático, sino también meterle el sentido de de las finanzas, de lo que está modelando esto, que es como ellos lo hacen en el libro. O sea, ellos no lo justifican matemáticamente, sino directamente hablan de por qué el de uno es un óptimo y entonces el adjoint es esto. Pero sería revisar la justificación exacta de Eso es eso. muy difícil, yo creo, pero que la derivada de la mayúscula es una minúscula y ya. Pero si tú sacas la expresión del de uno normal en la cuenta, no da cero. ¿Cómo es que es la definición de ese adjoint de El adjoint de D1 sería, Eso no es una, ¿no? es una suma, Pero de dos cosas. es la parcial de este respecto a este sí, por el adjoint de este Ujú. más la parcial de este respecto a este por el adjoint de este. Si tú haces la cuenta, no da cero. No, yo creo que sí debe estar con eso. es uno, O sea, tendría Menos uno. que hacer uno como la cuenta. parcial de D2 Es que Sí, sí, es uno. solo sería el adjoint de D2 más N2 a partir de Con respecto a D2. con respecto a N1. No, no, D2 no tiene D1, es D2. Es D2, sí. Es lo que se quiere que sea así. Sí, la parcial de 2 respecto a 1 es 1. Es uno, sí. Pero tienes que multiplicar el adjoint de 2. Entonces tienes una suma de algo más. La del adjoint de 2 si no da cero. Que también es uno. La otra sí le da la exponencial de 2, que es la exponencial de 1 menos, multiplicado por la exponencial de menos 1 al cuadrado. Y eso está multiplicado por más de. No, es larguito. Sí, claro, ya ves. Sí, pues sería como revisar esa parte. O sea, yo lo coloqué con el sentido de mostrar justamente lo de la optimización del programa y es, hay valores que uno va a encontrar dentro de la implementación que no se van a necesitar luego y salen de esa cinta de memoria que uno está guardando. Pero es el de 1, seguro. Yo pensaría que es el de 2. El de 2 sí me cabe en la cabeza que se cancela. No. Porque es que. No, porque es que todos van a de 2. No, todos van solamente de 1, ¿no? La grafiquita todos llegan a de 1 y de 1 sale a de 2. Son de dos. Sí. Esto es. A ver, Y aparte, eso está, aquí yo tengo este vector de los adjoints, pero solo para las derivadas que son diferentes de cero. En teoría, si uno quisiera generalizar un algoritmo donde yo siempre calculo todas las derivadas, o sea, en esa matriz que estábamos viendo antes, hay muchos que se cancelan, es porque, digamos, yo no tengo que considerar el adjoint de una variable que igual
la derivada parcial con respecto a ese cero. Eso no era pasado un poco como, digamos, la expresión como de las matrices. Sí, pero es que aquí como... Pues que las matrices todavía, digamos, implícitamente todas las variables estaban conectadas con las demás. No, no. No, la verdad sería mirarlo porque no tiene cosa. Y pues eso lo usan todos lados. Igual el de 6 también lo usan todos lados. Sí, o sea, el 5 es el de derecho. Por eso, y lo usa más adelante, entonces no entendí por qué dice que lo pueden que sea. Porque este no está. O sea, a ver, quizá para quitarlo. Sí, sí. Es que yo llevar 5 No, aquí no está quitado todavía. Bueno, eso toca, entonces eso tocaría hacerlo, claro. O sea, aquí no se lo es tan fácil. aquí se está calculando y se está evaluando después. O sea, él me va a dar, si usted lo imprime, le va a dar 5 diferentes. Hombre, le toca correr. No, confía en Sí, no, en este caso no necesariamente cero, pero que en alguna forma de escribirlo se puede hacer cero. O sea, lo que hace la optimización que sugiere el libro es, yo llegué a un punto en el que sé que el de 1 siempre es 0. Eso tendría que demostrarlo, claramente. Pero si usted ya sabe que una de las variables intermedias no la va a usar después, quítelo. Sí, sí. No la uso en la memoria del programa. Y eso viene a la pregunta o a la discusión que teníamos antes. Y eso sí se hace. Entonces, después de este capítulo que habla sobre aplicaciones en finanzas, se centran más en cómo sería la implementación de esto. Entonces empiezan a definir todas las funciones elementales que hemos visto en la primera clase, cómo empiezo a definir esa memoria del programa y cómo empiezo a optimizar la memoria. Eso es como lo que sí. Entonces, Y eso cuando dicen eso en el libro, ¿lo muestran o simplemente dicen, Da la intuición. dan la intuición? ¿es lo único que hacer? Sí. Sí, o sea, solamente escriben D1 representa esto dentro del modelo. Y allí se va a ubicar el óptimo. Entonces, O sea, por es una cálculo, frasecita. sí, Ok. mencionar por cálculo la derivada de x. Sí, sí, esas frases de los pedidos. Cero. Entonces, No, hay que decir, ni siquiera es un ejercicio lector, es como mala leche. Es otro paper. A veces sí. como que yo intenté mostrar la cuenta de por qué eso daba 0, pero es que es larguísima porque se aumentan muchos acciones de arriba. Yo decía lo de D2, pues porque sencillamente borre D2 y pase sigma y T directamente al N2, ¿no? Pero lo necesitas dentro de la normal. No, con D1. D1 y sigma y 2. Ah, ok. ¿Ya? Sí, 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 sí. Sí, bypass. Pero, por eso decías, ese se ve fácil, pero la otra. Al revés. Bueno, esto es lo mismo. Es igual a D2 más. Sí, más raíz de T. Y esto lo puse porque está en el libro, es una frase como del autor, y viene a lo que hablábamos la vez pasada de si sería bueno mezclar métodos, y él menciona que sí, o sea, que sí es posible. Es decir, en el momento en el que uno está implementando ya la diferenciación algorítmica y esté haciendo su librería, pues yo puedo empezar a usar diferencias finitas para que el programa sepa cuáles son las derivadas de algunas funciones especiales. Entonces, que el profesor Rafael creo que mencionó algo, dijo, no, ¿qué pasa con esta función? Pues entonces yo le puedo enseñar al programa que la derivada de ese tipo de funciones las calcule con
diferencias finitas y que la implementación esté completa. Es decir, la única suposición que nosotros tendríamos que hacerle sobre el programa es que sepa calcular los valores de las funciones y sepa calcular las derivadas de las funciones elementales. Uno puede, dentro de esa enseñanza del programa de que haga eso, puede implementar diferencias finitas, que era como algo que mencionaba el profesor Rafael, y sí se puede mezclar ahí dependiendo de qué sería mejor para lo que uno quiere hacer. Listo. Aprender a derivar. La idea es ver que funciona con Blackshots o le mejora algo en el cálculo. Porque No, o sea, lo que mostramos aquí es que una función de finanzas, como es el modelo de Black-Scholes, puede ser implementada usando programas lineales, que es el main assumption de diferenciación algoritmo. es ver que funciona Sí. con la fórmula de Black-Scholes, pero no le está mejorando nada en el cálculo ni en tiempo. Debería Pues, mejorar los tiempos. Está Esa es la idea. el objetivo final de la diferenciación algorítmica es que si usted la logra implementar por completo, que ya habíamos hablado, hay paquetes ya en Java y en C++ que lo hacen, si reduce el tiempo de cálculo en, por ejemplo, las grids. Pero la implementación de uno, esa no necesariamente. La óptima solamente la que reduce el tiempo. La que uno hace, Pero la que no la- ¿sí o no? O en general sí. Sí, o sea, el paper que yo mencionaba en la primera sesión muestra que, bueno, no toda implementación de diferenciación algorítmica, pero las implementaciones que ellos montaron en Java sí reducían el tiempo. Debería hacerla ahí, en Python. Calcular tiempos. Calcular las que, las griegas. Por diferencias finitas pero es que, por ejemplo, el código que tengo sería primero optimizarlo. Es mirar algo. Pero es que precisamente eso voy, porque por ejemplo para calcular la delta ya tiene la normal y tiene un montón de cosas que con Python ya o sea, lo calcula y ya, ¿sí me entiendes? No tiene que hacer los pasos. Exacto. Debería demorarse un montón más usando este algoritmo, básicamente. No, pero que por ejemplo el tiempo de ejecución era una opción americana. Con la Que usted tiene que evaluar, que usted tiene que utilizar métodos de simulación para mirar cuándo la ejerce y esas cosas. Entonces ahí sí tiene un algoritmo que puede evaluar mucho más. Yo lo que entiendo es que probablemente para los casos donde usted tiene unas soluciones analíticas rápidas de las derivaciones y donde la composición no es tan compleja, pues básicamente no es como para ilustrar. No, exacto, para eso iba, es como para ilustrar que funciona. Pero es cuando usted tiene, por ejemplo, path dependence, como en una americana, entonces ahí es donde ustedes sí tienen una ventaja de poder hacerlo mucho más rápido. Pero si tiene, no sé, si tiene una americana, ya no tiene la forma. Sí, y ya tendríamos una como condicionales, ya no sería tan lineal eso. Pero tiene una, Bueno, si hay una fórmula para la americana, ¿no? pero bajo unos supuestos muy restrictivos. Y entenderla es 2 años de trabajo. Sí. Yo no he terminado de leer esa parte del libro, pero por lo menos la implementación, o como la venden, la idea es que para digamos, productos mucho más exóticos, sobre todo donde hay estos path dependence, que usted no tiene otra más que generar trayectorias, ¿sí? Hacer simulaciones de Monte Carlo y generar trayectorias, pues esto sí, computacionalmente tiene unos ahorros importantes. Yo creo que el libro en el capítulo 1, creo que fue, Mostraba unas gráficas y él comparaba contra diferencias finitas y contra fórmula. Sí, Pero no sé fórmula cuál era el él problema. calculaba 2 cosas, ¿no? Porque usted para comparar tiene que calcular el valor de la función y la derivada, ¿no? Son 2 resultados que tiene que calcular. Entonces aquí tendría que calcular todo Black-Scholes y todas las letras con fórmula y comparar con este.
Y también es interesante ver con este si a nosotros nos da mejor tiempo. Pero es que yo no sé si el ejemplo que él muestra ahí es Black and Scholes. No, el ejemplo que él muestra es el que hicimos la clase pasada, el coseno de no sé qué. No. Y él dice que sí mejora. Pero O sea, lo que él empieza a colocar son tablas de comparación de tiempos y ratios como de performance de los códigos. calculé Pero es la 800.000 implementación que él pesos. hizo. Es sobre la implementación que él hizo en Java. Ahora, sería hacerlo nosotros, Chévere. porque él para Black-Scholes también tiene su tablita de comparación y también reduce el tiempo. Y pues, ¿Él hace esta implementación o esta es totalmente suya? es parecida. Yo utilicé otro camino del que él usó. ¿Puede ser más óptimo? Nada, quién sabe, pero sí sería como medir los tiempos de. Eso sería chévere. Porque sí, hay que medir ambas cosas. Hay que medir la evaluación de la función y la evaluación de las derivadas. Es que aquí, digamos, hay una vaina que cuando se hace fórmula tiene que evaluar esas normales, eso quita tiempo en el Python. Y aquí no las tiene que evaluar tantas veces. Aquí las evalúa 2 veces, creo. Pero sí, es que eso es lo que voy, que si las está calculando. 2 veces, pero usted solamente calculando Black-Scholes ya lo utiliza 2 veces. Y le falta para cada una de las griegas seguir utilizando. En cada una de las griegas, por ejemplo, delta tiene n. El gamma tiene 3 n's. Aquí solo la tienes que utilizar. El gamma no es sigma. Como recurso. Sí, aquí solo la Venga, calculas una 3 veces n o 4. Y aquí nada más la está utilizando 2 veces. Eso puede ser una reducción de tiempo porque solo la exponencial es una serie de Taylor en Python. Y eso toma tiempito. Yo creo que puede ser interesante mirar si sí me gana. Sí, porque por ejemplo el retorno de la función ya te da el valor. No lo tienes que volver a calcular. Y eso lo vas a estar usando después. O sea, es que eso es lo mismo, es seguir guardando todo lo que ya he hecho y usar, no volver a calcular. No, pero es que así como está, ya yo tengo N1 y tengo N2. ¿Sí? Para calcular la delta sería S0. ¿Qué? Entonces, ¿cuánto es? N1, ya. Es N1 y ya. Sí. Y ya lo tengo. Esa es la delta, sí. Y ya lo tengo. Pero acá. Exacto, en este. Sí, entonces, para calcularlo con la joint differentiation, pues me toca hacer. Pero es que imagínate, no, ves que este modelo es, como decías, ilustrativo. Imagínate un modelo en el que tengas que para cada griega calcular siempre un valor. Si desde la variable intermedia ya lo tienes en la función, pues no tienes que volver a calcular. Eso es como la fuerza que le da a la implementación. Porque si lo calculas una vez, ya no tienes que volver a calcularlo, solo guardarlo en memoria y utilizarlo después. Sí, pero es porque se está devolviendo. Sí, No, es porque si usted empieza de todos los y de todos los inputs. entonces usted, digamos, está calculando, digamos, siempre está recalculando las variaciones con respecto a las anteriores. En cambio aquí, como se está devolviendo y como es una especie de, tienen muy poquitos outputs y tienen un output y varios inputs, entonces por eso. Sí, sería como probarlo. Porque, por ejemplo, si uno quiere empezar a calcular derivadas e implementar algo, pues uno siempre lo piensa hacia adelante. Y es lo que le gastaría tiempo y cómo se haría hacia adelante. Aquí, como se está haciendo hacia atrás, el guardado en memoria de esas variables se vuelve muy importante. Y Para era lo que. utilizar para todos los otros cálculos. No, y por ejemplo, lo que hablábamos de la matriz o el vector, cuando empiezas hacia adelante a calcular derivadas, eso se convierte en una matriz que se tiene que estar llenando por cada variable. Aquí no necesito hacer eso. Aquí solamente voy a calcular la derivada que necesito. Ya. Para el caso de las griegas, entonces voy a llegar a las derivadas que necesito. No tengo que, por ejemplo, hacia adelante sacar todas las derivadas y descartar la que no necesito. Eso no se hace aquí. Aquí el mismo programa está descartando información. Ya no necesita. De pronto en este ejemplo la reducción no será mucha, pero tal vez si lo pones a 100 millones de cálculos, de pronto se empieza a ver algo.
Estaba pensando, era como uno tiene que ir, por ejemplo, actualizando el delta a lo largo del tiempo. Estaba pensando en eso, no sé, si lo hiciera semanalmente o cada cierto periodo de tiempo. Si eso me ahorraría el tiempo, pero yo no lo veo todavía. Pues en la implementación tu cálculo del delta es un método, o sea, se vuelve un método de la librería. O sea, no hemos hablado todavía de cómo sería la implementación de esto ya, hacerla como paso a paso, crear la librería y todo eso, pero a la final, por ejemplo, tú puedes crear un método que se llame delta, y la idea de todo esto es que el método delta, o que te va a calcular delta, va a ser mucho más rápido que si calculas ese delta por cualquier otro método, por ejemplo, diferencias finitas. Ese es como el objetivo del libro, es mostrar eso. Si tú logras implementarlo, ellos lo hicieron en Java, creo que en Python no hay mucho hecho, y conviertes tu cálculo de derivadas parciales en un método, pues ese método es mucho más rápido que hacer tus derivadas parciales por diferencias finitas. Ese es lo que yo lo veo como el objetivo final del tema. Entonces falta todavía como estudiar cómo sería verdaderamente el. Me parece que un buen ejemplo sería tratar de probar ahí con tiempos así, o sea, a lo burdo. Lo que tenemos. Porque es que estar hablando de, no, es que el Optimal Adjoint Differentiation le gana a la óptima implementación de Black-Scholes. Esos óptimos quedan uno ahí como, ¿cuándo llegaré yo a eso? Yo sé que en este libro no, creo que no hay nada de Python, pero de pronto en el de Savi, él tiene unas librerías abiertas, y creo que sí tiene como unos códigos en Jupyter. A ver si de pronto ya ahí está. La comparación es simplemente como correr y Sí, o sea, comparar es empezar lo que dice el profesor, empezar a correr. Ya está hecho el programa y corre 100.000 veces. Yo creo que en el otro libro, en el de Antoine Savi, sí está, y está en Python. Porque tiene unos GitHubs de Python pues de varios tipos de código. Entonces valdría la pena. Que sí, digamos que General no tiene, pues esa parte como que no la, bueno, no sé si lo tenga, pero sí, el caso del libro sí dice que lo tienes como en Java y en C++, pero creo que el otro libro sí puede tener eso. Y sería hacer eso y mostrar resultados. Bueno, entonces la próxima, lo que estaba pensando es que por lo día sin carro de pronto correr 1 hora, y eso nos da tiempo, en caso de que nos toque venir a dictar pregrado, de llegar a nuestro destino. Yo tengo 1 hora y media, usted tiene 1 hora, y como usted tiene mejor estado físico que yo. Sí, por corazón sí, pero por espalda no. Sí, entonces yo les envío un correo y yo lo que estoy mirando son como aplicaciones en estadística. Vale. Y la siguiente Harlem nos muestra el comparativo de tiempos. ¿Esto le toca hacer todas esas cosas de griegas? Pues de pronto también sería mirar qué más temas hay, para ver si alguien se anima. Yo no he tenido tiempo de mirar, pero sí quería hacer cosas con diferencias finitas, pero no he tenido tiempo de mirarlo ahorita. No, pues echen una mirada como a los, en realidad, bueno, pero En el libro no hay algo de. Yo quería verlo como en el backpropagation de redes neuronales. ¿Cómo funciona? yo le envío un artículo. Eso. Compártamelo y yo lo hago. Es en realidad el artículo que muestra pues, la eficiencia de esto en esos casos más complejos. Pero eso se llama, ellos como lo llaman, como es como Machine Learning unido a Joint Differentiation. Y ha hecho una mirada y nos dice la próxima vez, listo, lo presento ya sería para dentro de un mes. Listo. Bueno,
Pues, ahora las dos funciones sí, porque era solo cambiar la igual. Sí, eso, ya solo era cambiar profe, ya lo que estaba intentando hacer era ver si podía llevarlo al otro tema, pero entonces lo que pasa en esa ecuación, profe, es que nosotros tenemos dos variables, una que es Q y T. ¿Sí? Tenemos un momento Q y T, en el caso de dos dimensiones, Q y T. Q era alimentario y T. Exacto. ¿Cómo cierras para que Entonces, ¿qué pasa con esa ecuación diferencial que no es lineal? ¿Sí? Entonces, tengo la derivada con respecto. O sea, si lo tengo